22 de la tarde, que tiene que ver con lo que ocurrió ayer con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, cuando intentó ir a ejercer su derecho a voto en las elecciones internas para elegir a los candidatos a estos comicios municipales y regionales. Un funcionario de la OMPE simplemente no le permitió el ingreso en el colegio que le tocaba votar porque no tenía sus dosis completas, y la ley es muy clara. Si usted no tiene las dosis completas que le corresponden, en este caso ya la tercera dosis, en el caso específico de él, en otros casos ya va a ser la cuarta dosis, pero si no tienen las 3 dosis no pueden ingresar a instituciones públicas. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no pudo ingresar a votar, pero sí puede ingresar al Congreso de la República? Para tratar de entender este tema y las consecuencias que puede traer para otros congresistas o para otras personas que vayan a votar en octubre, vamos a conversar con Rafael Sánchez Ríos, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Sánchez? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. A ver, tratar de entender el caso del congresista. ¿Fue correcto lo que hizo el funcionario de la OMPE, decirle al parlamentario, un momentito, señor, usted solo tiene 2 dosis, tendría que tener sus 3 dosis, no puede ingresar al colegio a ejercer su derecho a voto? ¿Fue correcto el accionar del funcionario de la OMPE? Sí, es correcto en la medida de que existe actualmente una regulación vigente que exige que para el ingreso a determinados lugares o para la realización de ciertas actividades se cumpla con el esquema de vacunación contra la COVID-19 que ha establecido el Ministerio de Salud y que hoy ya en su gran mayoría exige la aplicación de una tercera dosis o la dosis de refuerzo. Ahora, esto está pensado desde un momento anterior a cuando se establece que frente a la decisión libre, voluntaria de cada persona de si vacunarse o no vacunarse, se contrapone, ¿no?, o colisiona frente a esta libertad el derecho de toda la comunidad a estar en un ambiente seguro, ¿no?, y de proteger la salud pública. Es ahí donde el Estado interviene, ¿no?, y se decanta por alguna posición más favorable o hacia la libertad personal o hacia el bienestar común. A ver, y en el caso, usando el caso del congresista Muñante, ¿no? Él quiso ejercer su derecho a voto en estas elecciones internas que ya estaban programadas y que organiza justamente la OMPE. En este caso, uno podría decir, pero a ver, estoy quizá violando el derecho que tiene el congresista a votar. ¿Cómo hacemos ahí, no? Porque ¿qué es primero en todo caso? Sí, es correcto. A ver, en líneas generales, digamos, en términos generales, el Estado ha optado por proteger y por otorgar un grado mucho más alto de protección, de cuidado a la salud pública, a la salud colectiva. Es decir, no te establezco una vacunación obligatoria, pero sí te genero ciertas restricciones y o ciertos incentivos para que tú puedas promover, para que tú voluntariamente accedas a la vacunación como tal que ofrece el Estado. Ahora, en situaciones límite y de eventos únicos, excepcionales, como fueran estas elecciones primarias en las que se convoca a la ciudadanía a participar, en principio no habría por qué establecer una distinción respecto de las actividades regulares que se dan con cotidianidad durante los días de semana o durante las actividades regulares. Sin embargo, quizá habría que cuestionarse si es que para este tipo de situaciones excepcionales, como decía, valdría la pena excepcionalmente, temporalmente, ¿no?, dejar de lado esa restricción respecto de la vacunación para promover la mayor participación, que es lo que se necesita finalmente en este tipo de actividades electorales, políticas, que finalmente van a ser útiles para las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, en líneas generales, no habría por qué establecer una distinción para este tipo de actividades respecto de otras que se llevan a cabo con total normalidad durante el resto de días de la semana o el resto de las semanas que han pasado anteriormente. Claro, porque aquí entramos en una discusión también interesante, ¿no? Según la Constitución, el votar no solo es un deber, sino es un derecho. Es correcto, pero justamente la situación en la que nos ha puesto la pandemia implica que el Estado tenga que, velando por la salud pública, puede establecer restricciones de estos derechos. Es decir, el Estado, con un análisis
respecto de la utilidad que pueda tener esta restricción, de la necesidad que se pueda tener, tiene que establecer el grado de intervención en estos otros derechos que pueden verse afectados, los derechos de las personas, en pos de proteger la salud pública. Es decir, yo tengo el derecho y tengo la plena libertad de circular por el territorio nacional, de poder ingresar a los locales abiertos al público, pero si yo, persona que pueda haber estado en contagio o en contacto con una persona contagiada de la COVID-19, o que no cumplo con la vacunación que ha ordenado o que ha establecido como voluntaria el Ministerio de Salud, puedo poner en riesgo a otros ciudadanos, el Estado dice, ok, tú quieres ejercer estos derechos, perfecto, pero vas a necesitar cumplir con este esquema de vacunación. Finalmente, y muy rápido, doctor, porque nos gana el tiempo, entonces, en el Congreso de la República se está haciendo mal al permitirle el ingreso al congresista Muñante sin que tenga sus dosis completas. Ahí hay un espacio un poco gris respecto de cómo está regulando el Congreso de la República la participación del personal del Congreso y de los congresistas en sí mismo, porque si el requerimiento general es que para las personas que ya están en posibilidad de aplicarse la tercera dosis o la dosis de refuerzo, es que tengan que habérsela aplicado para poder ingresar a ese tipo de locales, el Congreso debería ser una de las primeras instituciones que debería cumplir con ello, porque bajo la lógica del Ministerio de Salud, podemos estar de acuerdo o no, eso la evidencia científica nos lo dirá, pero podría estar poniendo en riesgo también su propia salud como la salud de los demás. Porque hay un punto cierto, ¿no? En plena pandemia votamos sin estar debidamente vacunados porque era otro momento, pero claro, uno podría decir, bueno, mientras se usen las protección de vida, podemos continuar votando. Sí, correcto. O sea, lo que yo justamente explicaba hace unos minutos, ¿no? El Estado lo que tiene que verificar en estas circunstancias es el grado de intervención y el grado de requerimiento, ¿no? O de estos requisitos, digamos, que le va a exigir a sus ciudadanos para poder desempeñar y desarrollar su vida con relativa normalidad. Hoy la opción por la que se ha decantado el Estado es establecer este esquema de vacunación, ¿no? Y en otro caso podría ser el uso de las mascarillas y otros elementos de protección. Qué es lo que se termina de decidir o pulir en octubre de este año. Muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez Ríos, abogado constitucional.